nuestras Biblias, hermanos, en Mateo 16, del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Si tienen alguna pregunta, ya saben, hermano, háganlo. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Papito lindo, gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos que nos edifiques y nos hables a través de ella, y que podamos tener llenura espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Unos. Perdón, pero él, que hay algo que no me suena bien. Unos. Bueno, no sé qué será, pero hay algo que escucho yo ahí como uno. Se ve mejor. Bueno. Amén. Bueno, hermanos, entonces estábamos. Y es cierto que le falta sáquele brillo. Pero brillo así de sonido, ¿verdad? No brillo así, pero. Bueno, unos por ahí. Eso, ahí estamos. Ahí está. Amén, hermano. Gracias. Hermanos, estábamos viendo en este tema de la nueva reforma de que por ahí estaban diciendo, y siempre lo han dicho así, de que Pedro fue el primer papa. Y ahora nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos a demostrar que eso no es así, ¿verdad? Porque hay teólogos muy buenos, católicos, no les digo de que no tienen cómo defenderse, si ellos utilizan la Biblia también, y algunos que la saben usar muy bien. Pero, hermanos, tenemos que tratar de entender, y hay cosas que son difíciles de comprender, pero yo quiero que esta mañana usted aplique mucho su mente, y que si por favor usted no le entiende lo que estoy diciendo, pregunte. Por favor, no se quede con la duda, porque son temas de vital importancia para que usted también pueda ganar alma. Porque un católico eso le va a decir: Jesús fundó la iglesia sobre Pedro, y Pedro fue el primer papa, porque Jesús le dijo: tú eres la roca. Así le van a decir, pero nosotros tenemos que tratar de entender eso. Jesús les había preguntado a sus discípulos en este pasaje: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él. Unos dijeron en el versículo 14 Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, creían ellos que quizás se habían levantado de la tumba nuevamente. Algunos profetas, Jeremías por ejemplo, dice ahí, Jeremías estaba muerto, pero ellos creían que quizás se había levantado. Y Elías también, le habían volado la cabeza, y entonces creían que tal vez había resucitado, habían cortado la cabeza. ¿Por qué? Por decirles adúlteros al rey Herodes, por el que le había quitado la mujer al propio hermano de él. Entonces, hermanos, también Jesús les pregunta en el 16, respondiendo Simón Pedro, en el 15, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa Mesías, o mejor dicho, significa el ungido, pero Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Cuando decimos nosotros, o cuando ustedes escuchan decir, los judíos esperaban al Mesías, se refiere, esperaban al Cristo, en el idioma griego, o esperaban al ungido de Dios. Para un judío, ellos entendían claramente qué significaba ungir, porque a los reyes, cuando alguien lo ponían como rey,
En una ceremonia pública veían que un profeta le echaba aceite en la cabeza. Eso era ungirlo. El aceite representaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el aceite incluso se utilizaba cuando alguien tenía alguna herida. Entonces le echaban aceite porque era como para suavizar las heridas. Así, de la misma manera, el Espíritu Santo suaviza las heridas del alma. ¿Amén, hermano? Cuando usted tenga una herida en su alma porque lo han traicionado, porque lo han engañado, lo han dejado, y cualquier tipo de herida que usted tenga, el Espíritu Santo es el mejor aceite, el mejor bálsamo, que al aplicárselo, porque guardadito ahí en el bote no le va a servir el aceite. Tiene que untárselo, tiene que echárselo encima para que le pueda funcionar. Y el Espíritu Santo es igual. Usted puede decir, sí, el Espíritu Santo ahí está. No es que ahí está. Que lo cubra. Eso es lo que usted tiene que pedir, ¿verdad? Echarse el Espíritu Santo para que suavice esas heridas de su corazón y usted pueda, habiendo perdonado y habiendo sacado ese rencor, poder caminar hacia adelante y ser feliz. Nadie puede caminar hacia adelante para ser feliz si no ha roto todavía con esas heridas del pasado. Dios solo el Espíritu lo hace. Entonces se ungía con aceite a los profetas, cuando eran ordenados como profetas, a los sacerdotes y también a los reyes. Y Jesucristo cumplía las tres funciones: profeta, sacerdote y rey. Por lo tanto, Él era el ungido a plenitud, el ungido de Dios. Dios derramó incluso delante de todos su propio aceite sobre Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios derramó el aceite de Él sobre Jesús? Cuando Jesús estaba bautizando. Llegó a donde estaba Juan y Juan dijo: he allí el Cordero de Dios, el Cordero que Dios mandó para el perdón de nuestros pecados. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús, y cuando Jesús iba saliendo del agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como una paloma. Significa la unción de Dios. Ya no era aceite, sino que era el propio Espíritu Santo viniendo sobre el verdadero ungido, Jesucristo. Solo ahí podemos ver una diferencia entre un ser humano ungido y el Dios ungido. Porque Jesús es Dios, fue ungido por el Espíritu. Hay una diferencia abismal. De la misma manera, la Biblia menciona que todos somos piedras en un edificio, en la iglesia. Todos somos rocas, pero hay una roca especial, que es Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia entre nosotros como piedras y Él como piedra. Fíjense bien. Luego venimos acá, y después de que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús aceptó que Él era el Cristo, ¿verdad? Porque le dijo a Pedro que había sido revelación que Dios le había dado. Versículo 18. Y yo también te digo, así como tú me has dicho a mí, Pedro, que yo soy la roca, que yo soy el Cristo, ahora yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro. En el idioma griego aquí Pedro es Petros. Ahí tiene un numerito o una letra la palabra Pedro en su Biblia. Si usted busca ese numerito o esa letra en la parte de abajo de su Biblia, ahí va a ver que dice en el número 1, gr.petros. Quiere decir, en griego, la palabra Pedro, aquí es Petros. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí la palabra roca, por lo menos en mi Biblia, tiene un número 2. No sé en la de ustedes si tendrá un número o una letra, pero al buscar en la parte de abajo de su Biblia, dice gr.petra. Es una palabra diferente, Petros y Petra. Para los griegos, Petros era una piedra pequeña y Petra era una roca grande donde cuando alguien iba a construir un edificio buscaba un terreno sólido, rocoso, para poder construir ahí algún edificio. Entre más grande el edificio, pues más sólidos deben ser los cimientos. Entonces, hermanos, no estamos hablando del mismo tipo de piedra. En el idioma griego se hace la diferencia. Entonces, cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Petros, le estaba diciendo: tú eres una piedra pequeña. Pero sobre esta roca, refiriéndose a Jesús. Pero no solo a Jesús, se estaba refiriendo sobre todo a lo que Pedro había dicho antes. Porque Pedro dijo: tú eres el Cristo. Ese es el contexto de este versículo. El contexto es lo que está antes y lo que está después. Para poder entender un versículo, usted tiene que leer lo que dice antes y lo que dice después. No tiene que leer solo el versículo, porque así, hermano, se puede manipular. La Biblia es
la manipulan la mayoría. Es una espada de dos filos, porque puede ser usada para el bien y también para el mal. Entonces usted tiene, para poder usar bien su espada, esto es aprendido. ¿O cree usted que los guerreros que iban antes con espadas volvieran a ir a tirar? No, los entrenaban en el uso de la espada, ¿verdad? Hoy en el uso del fusil, en el uso de las pistolas, ¿verdad? Pero antes no, era la espada. Y usted tiene que aprender a usar la espada. Los versículos tienen su contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Cuando Jesús dice sobre esta roca, está refiriéndose a lo que Pedro dijo antes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa es la roca. Es una declaración, la roca, ¿verdad? Donde fundamos nosotros nuestra fe, donde podemos poner nuestro edificio y sabemos que cualquier viento que venga no nos va a botar el edificio, es si ponemos nuestros pies sobre esa roca, sobre esa declaración que Pedro hizo, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el único Salvador. Si usted pone los pies en la declaración de que Buda lo va a salvar, se le va a caer el edificio. Si pone los pies en la roca de Hare Krishna, se le va a caer el edificio. Si la pone los pies en José Smith, el fundador de los mormones, se le va a caer el edificio. Si lo pone en Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, se le va a caer el edificio. Si lo pone en Carlos Calzadilla, se le cae más fuerte el edificio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no somos suficiente fundamento para que alguien ponga los pies sobre ningún ser humano. El único fundamento que demostró ser suficientemente sólido para aguantar cualquier peso es Jesucristo. Porque ni Pedro pudo aguantar el peso, hermano. Pedro era una piedra igual que nosotros. Demostró que como fundamento no funcionaba muy bien. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Ya Jesús, y me estoy refiriendo que vamos a ver un pasaje donde Jesús hasta ya se había ido al cielo. Y le había dicho a sus discípulos, voy a regresar, y se fue. Y más adelante en el libro de Gálatas hallamos a Pedro, imagínense qué fundamento, cometiendo una gran hipocresía. Que Pablo incluso le dijo, tú estás de condenarle. Imagínate, a Pedro. Entonces, hermano, no tiene lógica lo que los católicos dicen. Ahora, lo que ellos argumentan es que Jesús no hablaba en griego, sino que hablaba en arameo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Que en arameo la palabra piedra y la palabra roca son iguales, es la misma palabra. Entonces dicen ellos, si Jesús hablaba en arameo, entonces Jesús le dijo a Pedro así, yo también te digo que tú eres Cefas. De hecho, el nombre Cefas, que significa Pedro también, aparece en Gálatas y aparece en Corintios. O sea, ese nombre, todo el mundo reconocía que a Pedro así se le llamaba, en arameo. En griego se le llamaba Pedro. Entonces le dijo, tú eres Cefas. Y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. En arameo se pone más complicado el asunto. Los católicos aparentemente tendrían razón si fuera en arameo. Porque le dice, tú eres Cefas y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Aparentemente como que a Pedro le estaba diciendo, tú eres la roca. Pero como yo no me dejo enganchar tan fácil, ¿verdad? Por esos falsos argumentos, vamos a ver que eso no es así. Vámonos, hermanos, a Primera de Pedro 2, del 4 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Fíjense bien, entonces el argumento de los católicos es de que Jesús hablaba en arameo. Bueno, entonces, si Jesús hablaba arameo y hablaba con Pedro, ¿qué idioma hablaba Pedro? Arameo, ¿sí o no? Que tiene lógica. Imagínense, porque si Jesús hubiera hablado en español y Pedro en inglés, no se hubieran entendido, ¿verdad? Entonces hablaban el mismo idioma. Entonces, ¿cómo quedaría este pasaje? Vea lo que dice Primera de Pedro 2, pero vea el versículo 5. Vosotros también, y le está hablando a la iglesia, como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Fíjense bien, casa espiritual y sacerdocio santo, esos son. En el versículo 9 lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces está repitiendo Pedro, está diciendo y confirmando que es a la iglesia a que Pedro le llama piedra viva. Bueno, si Pedro hablaba en arameo, igual que Jesús, ¿cuál sería en arameo la palabra piedra? Cephas, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo Pedro a toda la iglesia: vosotros sois cephas vivas, piedras vivas. O sea que no solo Jesús era Cephas, sino que Pedro era Cephas y nosotros somos Cephas. Allá se complica un poco más el asunto. Todo el mundo es Cephas. ¿Y cuál es entonces, para saber entonces cuál es la Cephas, o sea, la piedra más principal y la mejor piedra donde poder fundar un edificio y no una piedrita débil? ¿Cómo podemos hacer si a todo el mundo se le llama igual? A todos nos llaman piedras. ¿Ah? ¿Me va entendiendo el argumento? Ahora, vean el versículo 4. Acercándoos a Él. ¿A quién se está refiriendo? Mira el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad ¿de quién? Del Señor. Entonces, refiriéndose al Señor, dice en el 4. Acercándoos a Él. ¿A quién? Al Señor. Piedra viva. O sea que el Señor también era una cephas viva. ¿Y qué decía que éramos nosotros en el 5? Cephas vivas. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Tú eres cephas. Y sobre estas cephas edificaré mi iglesia. Total que hay un montón de cephas y no sabemos cuál es la cepa principal. ¿O sí? Fíjense que suena a un gran embrollo, ¿va? Pero a veces es necesario embrollarle el cerebro a uno para que uno caiga como es la cosa, de verdad. Vale, entonces, vea bien, dice, la pregunta sería, ¿cómo saber entonces si en Mateo 16, 18 quién era la piedra principal? ¿Ya? Vean lo que dice ahí, hermano, en el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión el ¿qué? La principal piedra. O sea que hay una piedra entre todas las cepas que hay una piedra principal. ¿Será que Pedro se refería a él? No creo yo, hubiera sido demasiado elevado de su parte estarse echando flores, ¿no? Y entonces, y dice, he aquí pongo en Sión. Y él estaba citando una escritura del Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 6 dice, por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Y por qué los que creyeron en Pedro, en el texto de Gálatas, que después les voy a decir, por qué fueron avergonzados? Porque Pablo no solo regañó a Pedro, regañó a todos los que seguían a Pedro. Imagínense la religión católica fundada sobre Pedro. Si Pablo viniera hoy, ¿qué haría? Los reprendería a todos por andar siguiendo a Pedro, porque Pedro la regó. Entonces Pedro no era una piedra muy segura donde poner la fe. Pedro era tan pecador como nosotros. Por eso es que Pablo nunca dijo, yo soy la piedra. De todos los apóstoles que hubieron, el mejor fue Pablo. Él se hubiera echado flores, ¿verdad? Pero de los que anduvieron con Jesús, que Pablo no estuvo con Jesús, no era de los 12. De los que anduvieron con Jesús, el mejor quizás fue Juan. Pero no encontramos ningún texto donde Juan diga, yo soy la piedra sobre mí. Ninguno de ellos se echaba flores. Todos decían que había que poner la mirada en Cristo Jesús. Y entonces Pedro tenía que estar en el mismo espíritu. Y la escritura que estaba citando, si usted mira el 2.6 allí y mira la nota, en mi Biblia aparece después de la palabra avergonzado una letra B, pequeñita. Busquen en la parte de abajo de su Biblia y aquí me manda a Isaías 28.16. Y que dice, no lo busque, lo voy a buscar yo. Isaías 28.16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. O sea, si ya estaba probada por Dios, no podía ser que después fallara, ¿verdad? Y Pedro falló. Por lo tanto, esta piedra no puede ser Pedro. Angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure.
Entonces la escritura prácticamente se estaba refiriendo a Jesús, y Pedro así lo entendió. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Cefas, pero sobre esta Cefas edificaré mi iglesia, Pedro no entendió que se lo estaba diciendo a él. Él entendió que Jesús se refería a la declaración que él había dado, que Jesús es el Cristo. O sea, es Jesús la roca, el fundamento sólido. Pedro así lo entendió. Por eso es que antes de decirle al pueblo, ustedes son piedras vivas, en el versículo 5, le dijo a Jesús que Él es la piedra viva, que fue desechada por los hombres, mas para Dios, ¿qué es? Dice al final del 4. Mas para Dios, ¿qué es Jesús? El que fue rechazado, según el versículo 4 al final. Escogida y preciosa. Y vea el versículo 6 otra vez. Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. No es las mismas palabras escogida y preciosa, ¿no? Entonces Pedro está diciendo, la piedra escogida y preciosa, la piedra que la escritura decía en Isaías, que es la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra del fundamento, no soy yo, está diciendo Pedro, es Jesús. Y los católicos hicieron una iglesia, o la iglesia se corrompió y llegó a ser católica por ese versículo. ¿Pero por qué se dio eso, pastor? En Apocalipsis hallamos una clave. Ahí se mencionan una secta que se llamaba los Nicolaitas. Algunos dicen, es que Nicolás, el que aparece ya en Hechos capítulo 6, un diácono de los primeros diáconos de la iglesia, se pervirtió y sus seguidores eran los Nicolaitas. No. La palabra Nicolaita viene de dos palabras griegas, Nico y Laos. Laos significa pueblo y Nico significa tener superioridad. Nico, superioridad. Laos, pueblo. ¿Qué quiere decir? Los que quieren tener la superioridad sobre el pueblo. Pablo ya lo había advertido en el libro de los Hechos. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros, hermanos de la iglesia verdadera. No estaba refiriendo a la católica, a la primera iglesia, a la que Jesús dijo que no tenía nombre. Eran simples creyentes en Jesucristo. Esa iglesia que se amaba, esa iglesia que se apoyaba, esa iglesia verdadera. Esa iglesia es la que Jesús dijo. Y Pablo dijo, en medio de vosotros entrarán lobos rapaces. Y entraron falsos maestros. Y decían algunos, no, si ya la segunda venida de Cristo ya pasó. Ya la resurrección ya pasó, y un montón de herejías, así como hoy en día, que en las iglesias cada quien predica como le da la gana, ¿verdad? No enseñan la verdadera palabra. Agarran un versículo de excusa para ponerle a hablar chambre o otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y los Nicolaitas, hermanos, fue un grupo que se comenzó a formar dentro de las iglesias, donde ya los pastores ya no decían, sirvámosle al pueblo. No, hoy decían, sirvámonos del pueblo. Y la idea era sacarle el pisto a la gente y que la gente fuera como sus esclavos. Tanto así que cuando más adelante se desarrolló el Imperio Romano, el Imperio Romano necesitaba hombres para ir a la batalla. Y el emperador Constantino dijo, ¿y cómo le hago? Dijo, tengo que tener unificado a todo el imperio. Y ahorita hay un gran pleito porque ha surgido una nueva secta, la secta de los seguidores de un tal Jesús, que son tantos y el imperio está dividido. Ya sé lo que voy a hacer. Ideó una estrategia político-militar religiosa para unir al imperio. Dijo él, hoy los cristianos, a partir de hoy, por decreto del emperador Constantino, ya no serán perseguidos los cristianos. Salgan de las catacumbas, porque los cristianos eran asesinados por su fe. Eran metidos al circo romano, al estadio, y que se los comieran los leones y servían de diversión, mientras ellos morían alabando a Dios. O quemados en postes, los clavaban, los crucificaban y los quemaban en hogueras para alumbrar las calles de Roma. O sea, era una matazón. Pero el emperador dice, no, dijo, hoy yo me he convertido al cristianismo porque vi una visión. Eso dicen todos los mentirosos, ¿ya? Es que Dios me reveló, es que vi otra vez el Apocalipsis. Y un montón de gente, el hermano vio el Apocalipsis, hay que seguirlo. No ande siguiendo hombres, que no se lo enganchen, siga la palabra, ¿no? Y dice él, y vi que había una cruz en el cielo y unas palabras en latín, in hoc signo vinces, que significa por este signo o por este símbolo vencerá. La cruz es el símbolo.
Y ya agarraron las cruces y los cristianos, vengan cristianos, ya no van a ser perseguidos. De hecho, desde hoy en adelante, la religión oficial del Imperio Romano es la religión cristiana. De ahí surge el catolicismo romano. Pero fíjense que interesante. El Imperio Romano, todos los pueblos que conquistaba, él los dejaba que adoraran a sus dioses. Entonces todos estos otros gobiernos que habían sido capturados tenían sus imágenes, sus ídolos. Los ídolos de Marte, de Zeus, de Mercurio, un montón de ídolos. De la diosa Semiramis, con su hijo Tamuz en brazos. Entonces vinieron y dijeron, ¿cómo hacemos para que todo el mundo se convierta a la nueva religión cristiana? No hay que quitarle su religión, hay que dejarlos como están, dijeron, para que los egipcios, que también adoran a la diosa Isis, como es la misma imagen, ¿ya? De esa mujer con un niño en los brazos, hay que dejar a esa imagen, ya no se va a llamar Isis. Y lo que a esa misma imagen le llamaban Diana de los Efesios, no, ya no se va a llamar así, hoy va a ser la Virgen María. Y el niño que tiene en los brazos, Jesús. Entonces todo el mundo hoy en día adora la imagen de un ídolo con la imagen de otro ídolo y piensan que es María y Jesús. ¿Cómo la ven? Entonces, hermano, y esa misma imagen está en Babilonia, está en otros lugares. La misma imagen de una mujer con un niño. En diferentes países se llama de diferentes formas. Semiramis, Isis, Diana de los Efesios, María. Pero es un ídolo. Entonces cuando la gente está adorando esa imagen, no está haciendo la voluntad de Dios. Está adorando ídolos paganos. Y así fue, hermano, que después dijeron, hay que unirnos tanto que los líderes religiosos, unidos con el gobierno, se repartían prácticamente ganancias de libros. Pero llegó a cobrar tal poder la iglesia que después la iglesia dominaba incluso a los emperadores. ¿Cómo la ves? Dominaba sobre todo y la iglesia se hizo millonaria. Y el dinero que hace, hermano, en exceso, hace que uno se comience a volver loco y a pervertir. Ese es el problema de ser demasiado rico, que uno con que ya no piensa bien, ya son placeres, viajes, lujos, lujuria. Entonces la iglesia, hermano, al final la iglesia que Dios fundó, por unirse con el imperio, terminó más perdida que saber qué. Hasta que Dios comenzó a llamar hombres desde adentro de la misma iglesia para reformarla. Algunos de ellos, John Wycliffe, que escribió la Biblia del latín al inglés. Y ¿sabe? Lo mataron por haber hecho eso. Quemaron sus libros. Después estuvo John Hus, lo quemaron en la hoguera. De ahí Martín Lutero no lo pudieron matar, porque hubo alguien que lo protegió ahí. Dios, a través de Federico, ¿verdad? Ahí se llamaba un hombre, donde Martín Lutero vivía bajo los dominios de él. Hasta lo mandó a secuestrar a Martín Lutero de escondidita para que no lo fuera a matar la iglesia. Porque Martín Lutero, siendo un monje de los agustinos, de San Agustín, ¿ah? Seguidor de San Agustín, de un convento, lo mandan a estudiar la Biblia y ahí la regaron, porque Martín Lutero encontró la luz en la palabra y comenzó a hablar la verdad, y lo quisieron matar. Cállate, no estés hablando en contra del Papa, cállate, no estés hablando en contra de las indulgencias, porque las indulgencias es un perdón firmado por el Papa, perdón completo de todos los pecados, ¿ya? Y entonces, ¿a cambio de qué se lo daban? Decía Juan Tetzel, miren, aquí les traigo el perdón firmado por el Papa. Una vez la moneda de ustedes cae en mi cofre, saliendo va el alma del purgatorio. Y toda la gente que tenía parientes muertos, para que sus parientes salieran del purgatorio, echaban la moneda, ¿verdad?, para salvar a sus parientes muertos. Y hoy, ¿cómo les sacan el dinero a los pastores? Mándenos la siembra y les mandamos los pañuelos ungidos. La misma mentira con otro nombre. ¿Cómo la ven? ¿Me entienden? O sea, cuando ya las iglesias comienzan a comerciar con la fe, es que ya estamos desviados. ¿Ya? Que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Porque si usted mira la repartición que se hace de los fondos de las iglesias hoy en día, y lastimosamente que no se dan cuenta en las iglesias, ¿verdad?, de cómo se administra.
Y critican a los gobiernos que porque se perdió tanto. Y en las iglesias no verá que también se está perdiendo el dinero. Y nadie sabe nada, como no hay controles. ¿Ya? No, aquí yo soy el pastor y aquí yo digo que se va a hacer y punto. Y si alguien no quiere, ahí está la puerta. Así dicen. ¿Va? Y echan a la gente para que no les cuenten las costillas. ¿No será que porque están robando? Sí. Y unos que dicen, miren lo que se está haciendo, si aquí están las obras. Sí, las obras. ¿Me entienden? No las obras, las obras. Si cayó más, de lo que sobró fue que hicieron todo esto. Vamos a ver si no dan cuenta. Entonces, hermano, hay que tener cuidado porque las iglesias evangélicas hoy en día son iglesias católicas disfrazadas de evangélicas. Son las mismas herejías disfrazadas con otro nombre. Y no me extrañaría que fueran infiltrados del Vaticano, porque esa gente son bien inteligentes, infiltran todo. Entonces hay que tener cuidado. Basta con meterse ahí en internet y ver a grandes líderes religiosos dándose la mano con el Papa, inclinándose ante ellos y besándoles la mano con el anillo, para darse cuenta, hermanos, quienes se están inclinando ante esos dioses modernos. Entonces de eso se trata la nueva reforma, hermano, de desenmascarar el error. Entonces, de ahí, hermano, de ese deseo de ser más que la gente, surge la Iglesia Católica. Los pastores no somos los dueños o los porque el concepto que se maneja hoy de iglesia, ¿cuál es? Empresa, ¿sí o no? Es que la iglesia es una empresa, dice. ¿De dónde viene la palabra empresa? De emprender. Sí, la iglesia emprende proyectos, claro, en cierta forma es una empresa, pero por favor no confundamos los términos. La iglesia sigue siendo iglesia. Eclesía significa ser sacado fuera. ¿Y fuera de dónde? Fuera del mundo, para actuar como cristianos correctamente. Porque si nos llamamos, tenemos el nombre de iglesia y seguimos actuando como que estuviéramos todavía en el mundo, entonces está mal puesto el nombre. Está bueno, mejor que nos llamen empresa, pero no iglesia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y empresa, hermano, en una empresa hay un dueño, ¿sí o no? Entonces hoy en día le dicen, si esta iglesia es una empresa, ¿qué le están diciendo? Que hay un dueño. Y el dueño es el pastor general de esa iglesia. Me decían algunos hermanos, pastor, y cuando nosotros tengamos más iglesias, ¿verdad? Porque usted ya casi es el pastor general. No, le dije, no soy el pastor general, ni aunque tengamos 20.000 iglesias, yo soy el servidor general tal vez. Así me gustaría más el título, porque no estoy puesto para, como una figura, como para mandar, sino para servirle a la gente. ¿Ya? Porque, hermanos, siempre vamos tratando de, mire, las iglesias evangélicas que tienen un montón de iglesias tienen un papa. El papa decide quién vive y quién muere. El papa no se interesa por ir a ver si es cierto los informes que le han mandado. Simplemente le ponen el dedo a uno y el papa de las iglesias evangélicas dice que muere, quítenlo, pongan otro, que sea chero mío, de preferencia. Así se manejan las cosas hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Por andar creyendo en pastores generales. El único pastor general de toda la iglesia sobre la tierra se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El único que dio su vida por todos nosotros es Jesús. Y allá dice, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Yo soy el copastor. El hermano Stanislao es el copastor. Porque es coco y es pastor. ¿Verdad? ¿Me entiendes? O sea, el verdadero pastor es Jesús. Entonces, hermano, acá vemos esta mentira de que dicen ellos de que como hablaba en arameo, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Cefas. Ya, hermano, creo que uniendo el de Mateo con este pasaje, se ve claramente que Pedro había entendido que la verdadera Cefas, donde fundar la iglesia, la piedra principal, es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ahora, me llama la atención allá donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo le decía que hay que ver, cuando dice la palabra esta, estos o aquello, uno tiene que ver lo que dice antes. Por ejemplo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere con todas estas cosas?
a todas las cosas que querramos. ¿Será que basados en ese versículo podemos decir, Señor, tú ahí en Mateo 6:33 me prometiste que me ibas a dar, si yo te lo pedía, un avión? Un avión le va a caer en la cabeza, como el tornillo. Señor, tú dijiste que me iba a dar un carro. Pues sí, pero le dio el carro. ¿Ah? Señor, tú prometiste. Ahí no dice eso, ahí se refiere a comida, vestuario y calzado y casa donde vivir, no que sea usted el que tenga un título de propiedad, porque a eso Dios no le interesa, puesto que Dios sabe que usted tenga un papel o no tenga un papel, esa casa no es ni del dueño ni suya, es del propio dueño. Entonces, ¿por qué se amarga porque no tiene el papel que dice que usted es el dueño? Usted tiene casa. Si tiene donde vivir, diga mi casa. No así decimos todos. Estamos alquilando y mira dónde vivir. Ah, mi casa está allá en tal colonia. Ni yo digo el gato. No es ni suya, ni del mundo, ni del otro, es de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando la Biblia dice todas estas, se refiere a las cosas que decían los versículos anteriores. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, no le dijo sobre ti, le dijo sobre esta. ¿Cuál esta? Al ver los versículos anteriores, notamos que se refería a la confesión de Pedro. Sobre esa roca, Pedro, sobre lo que acabas de decir, voy a edificar mi iglesia. Entonces, lo que está diciendo ahí es, si habla de edificar, habla de una piedra principal, está usando una figura que se refiere a la construcción de un edificio. Y cada vez que nosotros vamos confesando lo que Pedro confesó, vamos siendo colocados nosotros como piedras o como ladrillos en el edificio que se llama iglesia. Ve ahí en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cuando uno va a hacer una casa, uno está en el terreno, está la base, pero después uno va poniendo ladrillos, ¿sí o no, hermano? Entonces está usando una figura de que la iglesia de Dios se va formando a medida que cada uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Cuando uno dice, hoy quiero aceptar a Jesús, uno forma parte, es un ladrillo más que se va añadiendo al edificio. Cuando el edificio esté completo, Cristo viene a llevarse su iglesia. ¿Amén, hermanos? Fíjense bien. Ahora, quiero que vea, hermano, Deuteronomio 32:18. Este solo es uno. Ya el tiempo ya se nos terminó. Solo vamos a leer estos dos versículos de toda la línea de versículos, porque son muchos, hermano. Por tiempo ya no vamos a continuar leyéndolo, sino que hasta el otro domingo. Pero ahí, Deuteronomio 32:18, quinto libro de la Biblia. Toda la Biblia confirma que la roca es Jesús y Dios. (32:18) Deuteronomio, ¿lo tenemos? De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Pedro, tu creador. Ah, no, perdón, ¿cómo es que dice ahí, hermano? Ah, de Dios, ¿verdad? Que no dice de Pedro. ¿La roca quién es? Es Dios, tu creador. Vea ahora 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Recuerden que pueden ver estos mensajes a través del Facebook. Busca Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios, en Facebook, y ese es el sitio de nuestra iglesia, donde va a encontrar este y todos los mensajes que se predican acá en la armadura de Dios. Ahí puede usted ir hasta tomando notas más despacio de todos los versículos y analizando, y si nos quiere lanzar preguntas por Facebook, lo puede hacer también, ¿verdad? O acá, traer sus preguntas, no hay problema. Y quien quiera debatir, solo me avisa, con todo gusto. Dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Pedro. ¿Ven, hermano? No, amén. Ahí no dice Pedro. ¿Cómo dice? La roca era Cristo. ¿Se acuerdan de que Dios hizo salir agua de la roca en el Antiguo Testamento? 2 veces lo hizo. Por eso dice, la roca espiritual aparentemente lo seguía, porque 2 veces le dijo a Moisés, solo que en una le dijo que le hablara a la roca y en otra le dijo que le pegara. ¿Ya? En una obedeció a Moisés y en la otra fracasó.
Pero hermano, aquí claramente el apóstol Pablo dice que la roca es Cristo y que la roca tira una agua y que si nosotros bebemos de esa agua, hermano, ya nunca más vamos a tener sed. Jesús le dijo a una mujer sedienta, porque el alma está sedienta de algo bueno, ¿o no, hermano? El alma de la gente hoy en día está sedienta de algo bueno. El bueno es Jesucristo. La gente está cansada ya de tomar agua turbia, agua contaminada, con falsa doctrina, con falsos intereses. La gente quiere que al tomar el agua de vida, que al escuchar la palabra, sentirse pleno, sentirse realizado, sentirse lleno. Y la única agua que va a saciar nuestra sed espiritual es el agua que fluye de la verdadera roca. Y la verdadera roca se llama Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Y vamos a orar. Papito lindo, te damos gracias por ser esa roca donde sí podemos poner nuestros pies y estar seguros, Señor, de nuestra salvación. No es Pedro, no es ningún hombre, eres tú, Señor, la única roca. Pero, Señor, para hacer piedras de ese edificio necesitamos confesar lo que Pedro confesó, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toca los corazones, Señor Jesús, para que todos lo puedan hacer. Si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido como su Señor y Salvador personal, y quisiera hacerlo en esta hora, yo le invito que se ponga de pie ahí donde está. Póngase de pie. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No hablamos de cambiar de iglesia ni de religión, hablamos de recibir a Jesús en su corazón. Póngase de pie. ¿Habrá alguien que quiera recibirle de corazón? ¿Alguien que quiera ser salvo, formar parte de ese verdadero edificio que Dios fundó? Póngase de pie. Padre lindo, gracias nuevamente por todo lo que hemos aprendido. Tráenos por la tarde para seguir aprendiendo más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.